además genera recomendaciones basadas en esas mediciones que realiza para prevenir amenazas y para crear alertas de seguridad. Y además funciona de manera muy rápida. Está integrado de manera nativa a los recursos y se puede integrar de manera nativa a recursos que no estén en Azure para entregar protección y para el aprovisionamiento automático dentro de los servicios que voy a generar. Azure Security Center además está construido sobre las políticas de Azure, sobre Azure Policies, para poder configurar y supervisar estas directivas, estas políticas, de forma que se ejecuten en los grupos de administración correctos, en tus suscripciones o incluso a nivel del tenant completo de Azure. Permite, como les comenté, generar estas alertas de seguridad y basado en alerta, respuesta automática o una alerta que permita que sean ustedes quienes decidan qué acciones ejecutar para estas alertas. ¿Okay? Y una de las cosas que a mí en lo personal me gusta bastante, porque ayuda a simplificar el entendimiento de la posición de seguridad, es un sistema de puntuación. ¿Okay? Donde, si ustedes ven ahí en pantalla, dice directivo y cumplimiento y una puntuación en general. Significa que ese 41% yo estoy cumpliendo con aproximadamente 15 de 37 puntos de seguridad específicos. Ahora, la gran ventaja que tengo en ese aspecto es que si yo pincho donde dice revisar su puntuación de seguridad, si yo hago clic sobre revisar su puntuación de seguridad, me va a decir qué controles tengo implementados ya, me va a decir qué controles me falta implementar. Y para esos controles que me falta implementar, me va a dar la información necesaria para saber cómo implementarlo. Y eso es muy valioso, porque de nada me sirve a mí que me digan implemente Multi-Factor Authentication en su tenant para todos sus usuarios si no me dicen cómo hacerlo. No tengo por qué saber hacerlo, no tengo por qué conocer cuáles son los controles de la ISO 27001, por ejemplo, o cómo se implementan. La plataforma me va a ayudar a saber. Veámoslo en una demostración entonces. Vamos a abrir el Security Center, vamos a ver opciones de cumplimiento directivas, vamos a comprobar puntuación, vamos a hacer una alerta de seguridad y vamos a ver un poco a nivel de protección de recursos. Acá tenemos entonces el Security Center, esto es parte de Azure, no necesita abrir nada fuera del portal. Y hay varias cosas que son bien interesantes acá en el Security Center. Lógicamente, una de las primeras que llama la atención es el Secure Score. Voy a partir por el Secure Score. El Secure Score es una puntuación de seguridad asociada a mediciones que están alineadas con estándares tanto de Microsoft como de la industria. ¿Okay? Y son puntuaciones en realidad que se refieren a mejores prácticas que nosotros debiéramos tener o controles de seguridad que nosotros debiéramos tener dentro de la plataforma. ¿Okay? En este caso yo tengo un puntaje bajísimo, tengo un 7% de cumplimiento. Ahora, no es necesario que ustedes lleguen al 100% de cumplimiento, eso es muy importante. Esto es un indicador para que ustedes mejoren su situación o su estado de seguridad. No es obligación que lleguen al 100% porque hay muchos de los controles que posiblemente no aplican para ustedes o hay controles adicionales que aplican para ustedes que sustituyen algún control que puede aparecer acá. Entonces, voy a seleccionar mi suscripción y acá, si se fijan, me da un resumen nuevamente del puntaje que tengo, el estado de las recomendaciones, cuántos controles tengo completos y cuántas recomendaciones tengo completas, el estado de salud de los recursos que tengo dentro de la suscripción y aquí abajo los controles y sus recomendaciones. Entonces, una de las primeras es habilitar Multi-Factor Authentication, autenticación multifactor. Me dice que yo ya tengo completo el control que dice habilitar en las cuentas que tienen permisos de escritura, pero no lo tengo completo para las cuentas que tienen permisos de administración en la suscripción. ¿Okay? Esta es una suscripción de demo, entonces eso está habilitado, por si acaso. En producción, preocúpense de siempre cumplir con ese control.
¿Qué otra recomendación me da? Asegurar los puertos de administración. Nosotros creamos varias máquinas virtuales y dentro de esas máquinas virtuales yo dejé abiertos los puertos. El puerto RDP, el puerto 80, ¿cierto? Entonces, lo que me dice acá es, las máquinas que estén publicadas hacia el Internet deben estar protegidas con un Network Security Group. Todas las máquinas están dentro del Network Security Group. Pero me dice que los puertos de administración deben estar cerrados en las máquinas virtuales. Bueno, pues si los puertos de administración están cerrados, entonces ¿cómo administro? Hago clic en el control, entonces me da una descripción y me dice: tener los puertos abiertos de las máquinas virtuales es un riesgo alto a ataques basados en Internet. Por ejemplo, ataques del tipo fuerza bruta. ¿Cómo lo puedo remediar entonces? ¿Cerrando los puertos? Claro, esa es una opción, pero en realidad no puedo cerrar los puertos. ¿Qué es lo que me dice entonces? Que o cierre efectivamente todos los puertos o que mejore la regla aplicando un rango de IPs menos permisivo. Entonces, mantengo abierto, por ejemplo, el puerto 3389 en todas mis máquinas, pero solo para un rango de IPs que yo conozco, y eso permite que sea mucho más seguro. ¿Cómo lo tengo que hacer? Lo puedo hacer manualmente o lo puedo hacer utilizando una lógica que está acá. ¿Okay? Esto no lo voy a hacer porque genera un código, genera una plantilla, eso toma tiempo, la verdad no está muy rápido que digamos, pero yo lo puedo hacer de manera automática. ¿Okay? Ahí tenemos una recomendación. Entonces, ¿qué otra recomendación tenemos acá? Remediar las vulnerabilidades. ¿Qué vulnerabilidades tengo? Aplicar, por ejemplo, la seguridad de los datos avanzada en mis servidores SQL Server, hacer un assessment de vulnerabilidades en mis servidores de base de datos, hacer un assessment de vulnerabilidades en mis máquinas virtuales. Y en este caso, si se fijan, me dice las vulnerabilidades encontradas en las máquinas virtuales deben ser remediadas, pero aquí no aplica. ¿Por qué? Porque no he hecho el assessment aún. No voy a hacer los assessment ahora porque, como les digo, eso toma tiempo y por temas de tiempo que tenemos para esta sesión y además no entran en el examen. Pero si se fijan, son muchos controles, y acá abajo me dice hay uno que ya tengo completado y es habilitar Azure Defender en todas mis máquinas, en mis servidores, en mis app service, en mis bases de datos SQL, en los servidores que tengan SQL, en los contenedores, en las cuentas de almacenamiento, etc. ¿Okay? Entonces ya estoy cumpliendo con ese control, ya está listo, no tengo que hacer nada más. Y si se fijan acá, me dice que no necesito aplicar protección contra ataques del tipo DDoS porque no estoy utilizando ningún recurso que pueda ser atacado en este momento. ¿Se fijan? Eso en relación al Security Score. Después tengo acá abajo el Azure Defender, que es la solución de anti-malware basada en la nube y que está aplicada a todos mis recursos, si se fijan. Completamente cubiertos, 12 recursos de 12 en total. 6 máquinas virtuales. No tengo configurado el acceso just in time, es una característica que permite que yo pueda acceder a la máquina virtual por un periodo acotado de tiempo durante un periodo del día que yo determine. Entonces, por ejemplo, las máquinas virtuales en Azure no van a poder ser accedidas por RDP si no es en horario hábil dentro de un cierto rango de IPs conocidas y por ciertos usuarios. Todo eso yo lo puedo configurar con Just in Time VM Access. De nuevo, no es parte del examen, pero es bueno que lo vayan conociendo. ¿Qué otras cosas tengo acá? El inventario. El inventario me va a mostrar qué máquinas virtuales o qué recursos están siendo monitoreados y qué recursos ya tienen habilitado Azure Defender. ¿Okay? Y tengo recomendaciones nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Puedo ver el recurso. Y acá en el recurso las recomendaciones específicas y el estado de esto. Entonces, de nuevo, me repite, los puertos, por favor, Felipe, los puertos de administración, eso es importante, es una recomendación de criticidad alta. El assessment de vulnerabilidades, restringir ciertos puertos dentro de los Network Security Groups que tengo también, instalar la solución de endpoint de anti-malware, no lo he hecho todavía porque de nuevo esta es una solución de prueba. ¿Okay? Luego tengo
el cumplimiento con ciertas regulaciones específicas. Y si se fijan acá, para mis recursos, yo ya tengo ciertos controles que he cumplido y otros que no he cumplido. En el caso de la ISO 27001 ya tengo 4 de los 20 controles. ¿Y cómo sé cuáles son esos controles? ¿Cómo sé cuáles ya cumplo y cuáles no cumplo? Bueno, voy acá abajo, selecciono la ISO 27001 y me dice para los recursos qué controles debo cumplir. Entonces me dice, la ISO 27001 está aplicada a nivel de la suscripción. ¿Por qué? Porque nosotros, como Microsoft, nuestra infraestructura cumple por defecto con la ISO 27001. Ustedes tienen que hacer configuraciones adicionales para que sus recursos también cumplan. ¿Como cuáles? Por ejemplo, a nivel de control de acceso, ¿okay? Configurar el control A9.1 que dice específicamente el A9.1.2, el acceso a los servicios de red y a las redes. El cifrado de disco debe estar aplicado en las máquinas virtuales. No estoy cumpliendo, ¿okay? Y es severidad alta, ¿okay? ¿Cómo lo cumplo? De nuevo, selecciono el control y me dice cifre sus discos de máquinas virtuales de Windows o Linux utilizando AD y me muestra cuáles son los recursos que no están cumpliendo. De nuevo, en este caso no ninguno, es una opción de prueba. ¿Okay? ¿Qué otro tipo de recursos debo o qué otro tipo de controles específicos debo cumplir? Cifrado. ¿Y cómo lo voy a remediar? Esto solo se puede hacer mediante remediación manual, no se puede hacer de manera automática. ¿Y cómo lo hace? Siga las instrucciones de cifrado. Hago clic, me va a abrir una nueva ventana, me va a llevar al sitio docs.microsoft.com, donde está toda la documentación oficial de los productos y de la plataforma, y me va a mostrar acá el cómo hacerlo. ¿Qué significa hacerlo? ¿Cuáles son las máquinas virtuales y sistemas soportados? ¿Cuáles son los requerimientos a nivel de red, a nivel de políticas? ¿Cuáles son las claves de cifrado que utiliza? ¿Okay? Y me muestra tutoriales pasos a pasos de cómo realizarlo. ¿Se fijan? Entonces, esa es una de las ventajas del Security Center a mi modo de ver, que no solo les dice esto está fallando, sino que les dice en detalle cómo arreglarlo. Es una herramienta bastante útil, sobre todo si les gusta la seguridad. Hay un curso y un examen que son el AZ500, que es el de seguridad sobre Azure, donde lógicamente ahí se tocan mucho más en profundidad los temas de Security Center y seguridad global dentro de la plataforma, y si ustedes están interesados los insto a que lo tomen. Ahora volvamos a la presentación. Como les comenté anteriormente, entonces, las capacidades principales del Security Center son estar basados sobre controles en Azure Policy para poder configurar y supervisar las directivas de manera de yo estar claro y tranquilo de que se están ejecutando de manera correcta. Las alertas de seguridad permiten recopilar, analizar e integrar los datos de los recursos de Azure, por ejemplo, a nivel de protección de endpoints o a nivel de firewall, para detectar las amenazas. Y luego me muestra un listado con las alertas y me permite generar información rápida para investigar el incidente y para remediar el incidente. La puntuación de seguridad constantemente está evaluando esto para que así yo pueda conocer los resultados de manera simple, de manera inteligente. Me da una medición. ¿Okay? Y finalmente está la protección de seguridad de recursos, donde yo voy a poder ver recomendaciones, voy a poder ver la visibilidad del estado de seguridad a nivel de procesamiento, de aplicaciones, de redes, etc. Y todo esto englobado en una sola plataforma. La gran ventaja que tiene el Azure Security Center está, como les decía, en el cumplimiento de directivas, pero en las recomendaciones personalizadas. Eso para mí es un diferenciador sobre otras soluciones, porque la plataforma, al tener ciertos componentes de inteligencia artificial y de machine learning en su infraestructura subyacente, permite que entienda el Security Center cómo yo estoy utilizando esos recursos, cuál es mi comportamiento habitual en esos recursos y basado en eso entregarme recomendaciones de seguridad.
Eso es extremadamente útil, porque no es una recomendación genérica, sino que es una recomendación basada en mi entorno personalizado. Que si van a estar en dominio o si van a conectarse a Y un una virtual desktop, funcionalidad, una característica, eso sería un proyecto producto y un costo. que cada vez nos está pidiendo más información sobre él, es el Azure Sentinel. Que si ya se están mandando en Azure dominio, Sentinel no sé qué, que no se quieren, encarga no quieren más de cosas. la gestión de la información. Que se metan en Es un dominio, SIEM se siguen metiendo en dominio. y tiene características de respuesta automatizada. ¿Qué me permite esto? Tener análisis en tiempo real y tener inteligencia en tiempo real contra amenazas sofisticadas en la nube. Ahí estás. ¿De qué se encarga Azure Sentinel? Azure Sentinel se encarga primero de recopilar los datos de los usuarios, de los dispositivos, de las aplicaciones y de mis componentes de infraestructura. Pueden ser locales, en Azure o en otras nubes. A partir de esos datos que recopila, es capaz de detectar amenazas, pero además tiene un motor, como les comenté, de inteligencia artificial que permite disminuir al máximo la cantidad de falsos positivos. Ahora, siempre van a haber falsos positivos y eso es algo bueno. Yo prefiero 1000 veces que la plataforma me alerte sobre algo que terminó siendo un falso positivo a que la plataforma no me alerte sobre algo que efectivamente era una amenaza. Y después de recopilar y detectar la información, lo que hace es investigar las amenazas. No, y una de las cosas que a mí en lo personal, cuando vi las primeras demostraciones de Sentinel, me gustó mucho la capacidad que tiene de rastrear las actividades sospechosas. O sea, es capaz de hacer un seguimiento de dónde vino el archivo, de dónde vino la solicitud, de dónde podría venir el ataque. Y eso me permite responder de manera rápida y automática ante los incidentes. ¿Okay? Otra de las grandes ventajas que tiene Azure Sentinel es que se conecta y se integra con Microsoft 365, con Azure Active Directory, con Advanced Threat Protection y con Cloud App Security. Cada uno de ellos se encarga de cosas distintas. Bueno, Microsoft 365, ustedes saben, es la suite de productividad en la nube. Azure Active Directory es el servicio de directorio, lo vamos a ver un poco más adelante, no se preocupen. Azure Advanced Threat Protection es la suite anti-malware de Microsoft y Cloud App Security se encarga de las tareas de manejo de seguridad a nivel de aplicaciones o servicios que yo tenga en la nube. Por ejemplo, me permite bloquear ciertas aplicaciones o ciertos servicios de terceros para evitar fuga de información. Okay, funciona bastante bien en conjunto con la solución de DLP de la plataforma. Otro factor fundamental dentro de la seguridad en Azure es el Key Vault. El Key Vault es un almacén para secretos. Estos secretos pueden ser claves, pueden ser certificados, puede ser cualquier secreto, puede ser una cuenta, puede ser cualquier secreto, como les decía, respaldado por un módulo de seguridad de hardware, un Hardware Security Module, HCM. La ventaja que tiene esto es que me permite almacenarlo de manera centralizada, manteniendo control sobre ellos, manteniendo una sola ubicación para estos secretos que van a permitir que mi posición de seguridad sea mucho más robusta de lo que sería tener estos secretos, estas claves o certificados almacenados en distintos servicios o en distintos servidores o en distintas ubicaciones de la infraestructura. En esta demostración vamos a ver entonces cómo funciona el Key Vault, vamos a crear un almacén de claves y vamos a almacenar un secreto a este almacén de claves en Azure. Entonces, para crear nuestro Key Vault, lo primero que vamos a hacer es buscar dónde están y vamos a agregar uno nuevo. Para agregar un nuevo, lo primero, nuevamente, revisar que sea la suscripción adecuada. Vamos a crear un nuevo grupo de recursos.
Pero espera, también me gusta eliminar al otro usuario antes de... Y le vamos a dar un nombre. Y voy a mantener mi número de la suerte. Lo vamos a dejar en la zona del este. En la capa de facturación va a ser la estándar. Vamos a mantener todas las otras opciones completamente por defecto. Y ahora lo creamos tal como está. Esperamos que termine entonces la validación. Y ya cuando la validación esté lista y comience la creación, después vamos a ir a verlo y ver algunas opciones y vamos a generar ahí, vamos a agregarle un secreto a este keyword. Me parece que es el System Microsoft Monitor. Me parece que es. O sea, son está lista la validación, vamos a crearlo. Más el Dropbox que utilizan, aquí utilizan Dropbox y sincronizan mogollón de carpetas, entonces. Pero eso es otro proyecto que está por venir, de quitar. Y lo que pasa es que Microsoft, o sea, ellos han pasado a 365 hace poco. Entonces falta el proyecto, ese es el proyecto más gordo, porque el despliegue ya se inició. Todos los datos con los ahora vamos a esperar. Por eso es que lo han dejado como para último. Listo. El despliegue ya está completado. Vamos ahora al recurso. Y si se fijan, tenemos un nombre de DNS, que es el que vamos a utilizar para que nuestras aplicaciones se puedan conectar a este keyword y poder ir a buscar los secretos. Los secretos van a estar acá. Yo tengo las claves que pueda crear, tengo los distintos tipos de secretos, puedo generar o importar secretos, restaurar respaldos también, ojo con eso, y la generación o la importación de certificados, la administración de los certificados. Además puedo manejar aquí también las políticas de acceso, puedo manejar también ciertas propiedades de red, como por ejemplo los firewalls o las conexiones desde endpoints que yo quiera ir revisando. Pero lo que vamos a hacer ahora es agregarlo. Vamos entonces a un secreto y vamos a generarlo. ¿Qué tipo de secreto vamos a hacer? Hagamos una contraseña. Y aquí en el valor vamos a entrar cualquier valor que tengamos disponible, que queramos ponerle, ¿cierto? Tipo de contenido lo vamos a dejar así, no va a tener una fecha de activación, no va a tener una fecha de expiración, pero sí va a estar habilitado. Y lo vamos a crear. Veo que están explicando ahí. Esto es bastante rápido. Listo. Ya está habilitado. ¿Ok? Entramos a él y, ojo, ahí está la versión que tiene, ¿ok? Y el identificador secreto. Este identificador secreto es el valor, la URL que voy a utilizar ahora con las aplicaciones para poder ver, para que puedan conectarse. Y si yo quiero ver la contraseña que creé, la puedo ver aquí. ¿Okay? Se dan cuenta, es bastante simple crear el uso de los keywords y crear, por ejemplo, en este caso, una contraseña para poder utilizarla posteriormente con mis aplicaciones. Y a nivel de los hosts dedicados, los hosts dedicados en Azure son un servicio que les permite a ustedes arrendar servidores físicos que son capaces de alojar una o más máquinas virtuales y que están enfocados a una sola suscripción. Estos hosts dedicados son los mismos servidores físicos que se utilizan en los data centers de Azure, pero que en vez de compartir ustedes un host con muchos otros clientes para sus máquinas virtuales, este host es para ustedes. Ustedes pueden aprovisionar estos hosts dedicados dentro de una región, dentro de una zona de disponibilidad o dentro de un dominio de fallos, y así ustedes van a poder poner sus máquinas virtuales directamente en un host con la configuración que ustedes necesiten
específicamente. ¿Tiene ciertas limitaciones? Sí, tiene ciertas limitaciones, como por ejemplo que no puedo utilizar los Virtual Machine Scale Sets en hosts dedicados. ¿Okay? Esa es como la limitación que existe. Ahora, a nivel de beneficios, tiene muchos, sobre todo, de nuevo, a nivel de seguridad. ¿Por qué? Porque el principal beneficio que tiene es la aislación que tiene del hardware a nivel del servidor. No van a haber otras máquinas virtuales de otros clientes u otros usuarios en sus hosts dedicados. Eso está garantizado. Los hosts dedicados se implementan en los mismos centros de datos, dentro de la misma red, en la misma infraestructura que los otros hosts que no están dedicados. Pero ese hardware es para ustedes. Además, ustedes van a tener control sobre los eventos de mantenimiento. Ahora, en general, para ustedes, como usuarios de Azure, y si es que ya lo están usando, las ventanas de mantenimiento pasan y ustedes no se dan cuenta. Cuando se actualiza un servicio, cuando se actualiza un recurso, cuando se actualiza una máquina virtual. La plataforma está pensada de esa forma, pero ustedes podrían tener algún requerimiento especial para pausar una actualización o una ventana de mantenimiento en un periodo específico de tiempo, y eso lo pueden coordinar con las áreas de operaciones nuestras para que usando hosts dedicados ustedes opten por la ventana de mantenimiento que les sea más cómoda. Finalmente, los hosts dedicados están alineados con Azure Hybrid Benefit, con esta capacidad que tenemos hoy y esta característica que tenemos hoy de que ustedes, si es que están utilizando licenciamiento original de Microsoft, lógicamente, con Software Assurance y con Hybrid Benefit para Windows y para SQL Server, pueden llevarse sus licencias desde on-premises hacia la nube e instalarlas en estos hosts dedicados. A nivel de la conectividad de red, esto es fundamental, esto es importantísimo, y lógicamente esta es una preocupación para todos nuestros clientes en la nube. La red. Vamos a hablar aquí de la defensa en profundidad, de los Network Security Groups, o grupos de seguridad de red. Vamos a hablar un poco del firewall y vamos a hablar de DDoS Protection, protección contra ataques de denegación de servicios distribuidos. ¿Ok? Vamos a partir con la defensa en profundidad. ¿Entramos con un usuario o entramos con el medio? ¿Se acuerdan cuando les conté al principio, o cuando les mencioné en realidad al principio, que no importa cuántos millones de dólares ustedes gasten en tecnología de seguridad, en appliances, en firewalls, en implementar la ISO, en implementar controles de NIST, en cumplir con GDPR, en tener puertas blindadas en su data center, en ponerle GPS a sus laptops? Bueno, todo eso da exactamente lo mismo si sus usuarios ponen como contraseña un no es para ninguno. Entonces, la seguridad es un concepto global y nosotros en Microsoft la vemos como un concepto global. Eso significa defensa en profundidad. Es un enfoque por capas para la seguridad de los sistemas informáticos. ¿Cuál es la ventaja de esta defensa en profundidad o este enfoque por capas? En que tengo múltiples niveles de protección y cada capa está aislada de la capa siguiente por controles de seguridad. Partimos por la seguridad física. ¿Quién puede entrar o no a un data center? Entrar, ir a visitar un data center de Azure, un data center de Microsoft, es muchísimo más difícil que, no sé, ir a una cena donde puedan compartir con el presidente de Estados Unidos, el Papa y la Reina de Inglaterra. Yo creo que eso es más fácil a que conozcan un data center de Azure. Hay que pasar por una serie de controles de identidad, validaciones de seguridad, etcétera, etcétera. Yo creo que si el mismo Satya Nadella llegara un día y se parara fuera de un data center de Azure y dijera quiero entrar a verlo, lo tendría que entrar, a menos que esté en la lista de visitas autorizadas para ese día. ¿Okay? Y aunque esté en la lista de visitas autorizadas para ese día, si a Satya se le olvida su credencial o su documento de identidad, posiblemente tampoco va a poder entrar, aunque sea Satya. ¿Okay? Así de conscientes somos nosotros de la primera capa de seguridad.
Después tenemos las capas de identidad, las capas de acceso a los recursos, la seguridad perimetral, la seguridad de la red, la seguridad de los componentes de procesamiento de la plataforma, la seguridad de las aplicaciones. Código seguro es fundamental en estos tiempos en que todo queremos hacerlo vía código. Y finalmente, la seguridad de los datos, cifrado at rest de los datos. En el caso de las bases de datos SQL, por ejemplo, utilizar Transparent Data Encryption, sistemas de enmascaramiento de datos. Bueno, como les decía, hay muchos controles, hay muchas formas de proteger cada una de estas capas. Y esto está orientado a el modelo de seguridad compartida. ¿Se acuerdan del modelo de responsabilidad compartida, donde veíamos que parte de la solución a nivel de on-prem, infraestructura como servicio, plataforma como servicio o software como servicio, que parte de cada modelo era de Microsoft o del proveedor de servicios y del cliente? Ustedes, bueno, con la seguridad es exactamente lo mismo. ¿Okay? Cuando ustedes migran sus datos desde un data center propio o desde un data center on-premises, donde ustedes tienen el control completo, a la nube, la responsabilidad de la seguridad cambia. En un ambiente local, como pueden ver en la presentación, toda la responsabilidad es de ustedes, es del cliente. Cuando van a infraestructura como servicio, la responsabilidad de la seguridad del data center, de la red física y de los hosts físicos es de Microsoft, pero la seguridad del sistema operativo, si se fijan, desde ahí hacia arriba es de ustedes. Los controles de red son de ustedes, la seguridad de las aplicaciones, el código seguro es de ustedes. La infraestructura de identidad y directorios, Azure Active Directory, es responsable de ustedes. Nosotros se les entregamos las cuentas, pero ustedes las administran. La administración de cuentas y accesos es de ustedes. Los endpoints son responsabilidad de ustedes. Nosotros no podemos decirles qué antivirus usar, pero deben usarlo. Finalmente, el gobierno de datos y la administración de los derechos de uso también es de ustedes. Y así se va mezclando. Fíjense que en PaaS y en SaaS hay seguridad compartida incluso a nivel de componentes. No es tan lineal. No es que por ejemplo, infraestructura de identidad y directorios sea responsabilidad solo de Microsoft o solo del cliente. Es compartida. ¿Por qué? Porque hay ciertos controles que tiene que ejecutar Microsoft por obligación para cumplir con ciertas normativas internamente, pero igualmente ustedes van a tener que cumplir con otra parte de esos controles. Y una de las mejores formas de controlar, por ejemplo, la seguridad a nivel de la red, son los Network Security Groups. Los Network Security Groups se encargan de filtrar el tráfico hacia y desde los recursos de Azure en las redes virtuales. Yo aquí voy a poder establecer reglas de entrada y salida que voy a poder configurar, por ejemplo, por rango de dirección IP, por puerto, por protocolo, origen y destino. Sí, yo sé lo que están pensando. Esto es un firewall. No, esto no es un firewall. Y ojo, pregunta de examen, diferencia entre Network Security Groups y Firewall. Fíjense en la definición. La voy a leer, aunque no me gusta leer las diapositivas al pie de la letra, pero lo voy a hacer. Los Network Security Groups filtran el tráfico de red hacia y desde los recursos de Azure en redes virtuales de Azure. Si yo necesito controlar puertos, reglas, allow, deny, ciertas condiciones específicas a recursos específicos en Azure, utilizo Network Security Groups. Ahora, ¿el firewall sigue existiendo? Absolutamente. Y es complementario a los Network Security Groups. ¿Ustedes pueden elegir uno u otro? Sí, pero no se los recomiendo. Úsenlos de manera complementaria, porque el firewall sigue siendo un filtro de red, pero para proteger los recursos de la red. Vamos a la definición nuevamente. Un firewall como servicio es
es administrado, tiene estado, o sea, es stateful, y otorga o le niega el acceso a recursos al servidor basado en la dirección IP de origen para proteger los recursos de la red. Fíjense que aquí no habla de un recurso en una red, sino que los recursos de la red. Ahí está la diferencia. El firewall es seguridad perimetral, el NSG es seguridad dentro de la suscripción, en la capa de los recursos propiamente tal. ¿Ok? Yo puedo poner reglas también de filtrado para tráfico entrante saliente. Ahora, una de las ventajas que tiene el firewall de Azure específicamente es que la alta disponibilidad está incorporada dentro del servicio, no tiene un valor adicional. El firewall de Azure es altamente disponible. Fin. No tienen que configurar nada para hacerlo altamente disponible. Tampoco tienen que hacer nada para configurar su escalabilidad ilimitada. Y otra cosa que es muy importante es que utiliza el registro del Azure Monitor para registrar cada uno de los eventos que va detectando. Ahora, esto a nivel de seguridad de la red. A nivel de seguridad de las aplicaciones, existe también el Firewall de aplicaciones web, el WAF. Y el WAF es un sistema de firewall pensado en aplicaciones web específicamente. ¿Okay? Y está incorporado dentro del Application Gateway de Azure. Y otra de las cosas que a mí en lo personal me gusta mucho es esto. Cada día este tipo de ataques es más común. Cada día los ataques distribuidos de denegación de servicio son más frecuentes. Y Azure viene con una capa de protección contra ataques de DDoS incluida en la plataforma. No tienen ustedes que configurar nada adicional. ¿Okay? Hay una capa basic, una capa free de denegación de servicio, de protección contra denegación de servicio. ¿Okay? Va a permitir corregir el tráfico antes de que afecte la disponibilidad del servicio. Como les decía, el servicio básico se habilita automáticamente. Ustedes generan un recurso y ese recurso ya está protegido contra ataques de este tipo. Ahora, si ustedes suben a la capa de servicio estándar, van a tener ciertas capacidades de mitigación automáticas que están ajustadas específicamente para un recurso dentro de su solución. Si quieren hacerlo así, van a tener más granularidad a la hora de poder configurar la respuesta automática, por ejemplo, a un ataque de denegación de servicio. Pero el hecho de que la plataforma ya lo trae incorporado de manera gratuita en la capa básica es un tremendo avance. Volvemos a la defensa en profundidad. ¿Por qué? Para resumir los componentes que hemos visto. Si yo quiero de verdad preocuparme de la seguridad en profundidad, de nuevo, la recomendación es usen Azure Firewall y usen los Network Security Groups en conjunto. Ahora, por favor, fíjense muy bien en cómo configuran las reglas del Firewall y las reglas de los NSGs, ¿okay? De los Network Security Groups. ¿Por qué? Para que no tengan conflicto entre reglas, eso es importante. Bueno, después tenemos la capa perimetral. ¿Cómo protejo la capa perimetral? Utilizando nuevamente el Azure Firewall y Azure DDoS Protection. De nuevo, son complementarios, no son excluyentes. Y si yo quiero configurar ya a nivel de solo capas de red, bueno, puedo utilizar los Network Security Groups para controlar el tráfico de entrada y salida mediante reglas personalizadas para cada grupo o para cada recurso. En esta demostración lo que vamos a hacer entonces es configurar una máquina virtual, vamos a crear un NSG, vamos a generar reglas de entrada y reglas de salida dentro de la máquina virtual. Entonces, en esta demostración lo que vamos a hacer es partir creando una máquina virtual. Voy a seleccionar Windows Server 2016, esto es igual como lo hemos hecho antes. Vamos a crear un nuevo grupo de recursos. El nombre del grupo de recursos va a ser MyRG Secure. ¿Okay? Okay. El nombre de la máquina virtual, esta va a ser una Simple WinVM, una máquina virtual simple con Windows. Cambiamos la región para mantener lo que he estado haciendo antes. Ocupamos Windows Server 2019 y voy a cambiar nuevamente el tamaño de la máquina virtual simplemente porque me gusta hacerlo.
vamos a generar el nombre del usuario administrador, vamos a generar la contraseña para este usuario administrador, confirmamos la contraseña. Y acá viene la diferencia con lo que hemos hecho antes, porque voy a seleccionar que no haya ningún puerto entrante, ¿okay? No va a haber ningún puerto entonces accesible desde la internet. Voy a volver a cambiar el disco, simplemente porque es una demo y prefiero usar disco mecánico. Y acá en red otro cambio. No voy a seleccionar que haya ningún Network Security Group. Esto, si bien la advertencia me dice que me va a generar un posible riesgo de seguridad, recuerden que anteriormente yo seleccioné que no haya ningún puerto entrante. ¿Okay? En el tab de administración voy a sacar el diagnóstico cuando inicia la máquina virtual. Vamos a hacer la revisión. Y mientras esperamos que esto pase, que debe ser bastante rápido, esperemos. ¿Okay? Ahora vamos a create. Y aquí vamos a crear la máquina virtual. Comienza el despliegue. Vamos a esperar que ocurra el despliegue de la máquina virtual. ¿Okay? Recuerden que una de las ventajas de ver acá es que me permite ir viendo cómo se va desplegando la máquina virtual, me permite ir viendo el detalle de cada uno de los componentes de la máquina virtual a medida que se van creando. Entonces ahí ya se creó la dirección IP pública, ya se está creando la VNet asociada a este grupo de recursos y máquina virtual, ya están creados los componentes de red, ahora está creando la máquina virtual propiamente tal. Okay. Así que aquí vamos a darle un par de unos segundos más, un par de minutos más para que esto termine de crear. Recuerden que esto es súper importante. Generalmente crear una máquina virtual normal, estándar, dentro de Azure toma aproximadamente 3 minutos. Ese es el tiempo promedio que toma crear una máquina. Hay algunas que son más rápidas y otras más lentas. Está listo el despliegue, ¿ok? Por lo tanto, ahora vamos a ir a revisar el recurso. Y una vez que estamos en el recurso, ahí está, la máquina está andando, voy a ir a redes. Y acá en redes, si se fijan, reglas entrantes de puertos, ninguna. ¿Ok? Reglas salientes de puerto, ninguna. Entonces, lo que voy a hacer ahora es configurar esto para poder conectarme a la máquina. Eso es lo que tenemos que intentar hacer, ¿cierto? Por lo tanto, voy a ir a generar los Network Security Groups. Voy a crear un nuevo grupo de seguridad de red. Voy a, en este caso, crear nuevamente un grupo de recursos. No, mejor voy a seleccionar el que ya tengo, la máquina virtual. Hagámoslo más simple. Ahora voy a darle el nombre al Network Security Group. Voy a cambiar la zona donde está, la misma zona de la máquina virtual, y luego simplemente revisar y crear. Vamos a ver que la revisión pase, que todos los parámetros estén bien validados. Y una vez que la validación pasa, entonces vamos a crear. Esto es bastante más rápido que el despliegue de una máquina virtual, lógicamente. ¿Okay? Sin embargo, aquí como hay reglas que se tienen que crear, que son reglas de acceso de red, también toma ahí unos cuantos segundos, podría tomar ahí un minuto, por ejemplo, en crear. Importante que no es necesario que esto lo hagan siempre, pero sí es importante que lo hagan. No es obligatorio, pero sí es importante que lo hagan para poder administrar de buena forma la seguridad de sus recursos. Entonces, ahora volvamos al dashboard, volvamos a la máquina virtual y lo que voy a hacer es, antes de volver a la máquina virtual, lo que voy a hacer es ir al Security Group. Se me estaba olvidando un paso, configurar el Security Group. Si se fijan, acá es donde yo voy a configurar ahora las interfaces de red.
tengo que asociar la interfaz de red con este Network Security Group. Si se fijan ahí, seleccionó automáticamente la tarjeta de red virtual que está dentro de este mismo grupo de recursos. Por eso es que preferí, en vez de crear un nuevo grupo de recursos, simplemente utilizar el ya existente dentro de la máquina. Ahí está la dirección IP pública, está la dirección IP privada. Ahora sí, voy a ir a la máquina y voy a tratar de conectarme utilizando RDP. ¿Okay? Vamos a descargar el archivo de RDP, le vamos a decir conectar. Vamos a esperar que me pida la sesión. Ajá, bueno, me dice que no puedo conectarme. ¿Por qué no puedo conectarme? Porque si bien configuré un Network Security Group y ya asocié la tarjeta de red a este Network Security Group, no abrí el puerto. No configuré los puertos a los cuales voy a dar acceso desde Internet hacia la máquina virtual. Y eso es lo que tengo que hacer ahora. Entonces, ¿ok? Eso es un paso bastante importante. ¿Okay? No basta con crear el Network Security Group. Entonces, ahora sí, lo que voy a hacer es agregar el puerto. Si se fijan, tiene un deny all de puertos entrantes, salvo el 65.000 y el 65.001. Entonces, vamos a crear una nueva regla de seguridad, pero en el Security Group. Esta regla de seguridad, vamos a decirle que lo va a crear al puerto 3389 en el protocolo TCP. La acción va a ser permitir. La prioridad la voy a cambiar a 300. ¿Ok? Vamos a cambiar el nombre y le voy a poner simplemente allow RDP, permitir RDP. Le decimos agregar, esto toma segundos simplemente en crear esta nueva regla. ¿Okay? Vamos a esperar un par de segundos más. Vamos que se puede, ahí está, la regla ya está creada. Ahora voy a volver al overview, voy a decirle connect de nuevo. Voy a volver a descargar el RDP. ¿Podría usar el anterior? Sí, podría, pero está más fácil hacerlo desde acá. Le vamos a decir conectar. Y ahora sí, si se fijan, automáticamente me conectó, ya me dio el pase. Ahora ingreso las credenciales, simplemente le digo que sí a la autorización. Y ahí está. Así de sencillo es entonces, ahí ya estoy conectado en RDP, así de sencillo es entonces el generar una regla de seguridad utilizando los Network Security Groups, que puedo usarlas además para otros recursos que estén dentro de mi infraestructura de Azure. Y para cerrar este módulo 4, ya como resumen, vimos el Azure Security Center y la protección de los recursos, pudimos ver el Key Vault, pudimos ver y aprender sobre Sentinel, conocimos los hosts dedicados, vimos el concepto de defensa en profundidad y vimos los componentes de protección contra ataques distribuidos de denegación de servicio. Con esto estamos cerrando entonces el módulo 4. Vamos a comenzar ahora con el módulo 5, que cubre los ámbitos de identidad, gobierno de la plataforma, privacidad y cumplimiento normativo. Y en este módulo 5 vamos a ver entonces en profundidad ciertos temas asociados a también la seguridad, pero más orientados a la identidad, el gobierno, la privacidad de los datos y el cumplimiento de las normativas. En este módulo vamos a hablar sobre los servicios de identidad en Azure. Vamos a hablar sobre funcionalidades de gobierno en Azure, como por ejemplo Role-Based Access Control, las políticas, los bloqueos, los blueprints y las etiquetas. Y luego vamos a hablar de las declaraciones de privacidad de Azure y de cómo plataforma les ofrecemos a ustedes capacidades para cumplir con normativas específicas de distintas entidades, gobiernos o regiones, como por ejemplo GDPR. A nivel de los servicios principales de identidad en Azure, vamos a hablar de Active Directory, lógicamente. Vamos a hablar de Multi-Factor Authentication y vamos a hablar de Single Sign-On. Lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de identidad es la diferencia entre autenticación y autorización. Si no conocemos de memoria esta diferencia, entonces todo lo que venga después se nos va a hacer mucho más
complejo. La autenticación es la identificación de la persona o el servicio que está intentando acceder a un recurso. El proceso de autenticación se realiza mediante la solicitud de credenciales que sean, lógicamente, legítimas. Y es la base, como les explicaba, para generar principios de identidad y controles de acceso. Si queremos llevarlo al mundo real, al mundo normal, es como que yo llegue, les golpee la puerta de la casa, ustedes pregunten quién es. Sí. Y yo les diga, soy Felipe. Ok. ¿Felipe qué? Felipe Zúñiga. Ok, demuéstrame que eres Felipe Zúñiga. Sí, yo te estoy diciendo que soy Felipe Zúñiga. Ok, pero ¿tienes cómo comprobar que eres Felipe Zúñiga? Sí, yo te estoy diciendo que soy Felipe Zúñiga. Bueno, ahí no me estoy autenticando. Ahora, si a la pregunta de ustedes, ¿te puedes identificar como Felipe Zúñiga? Yo muestro, por ejemplo, mi documento de identidad, mi cédula, mi DNI, mi licencia de conducir, depende del país donde se encuentren, mi pasaporte, por ejemplo. Ajá, ahora sí puedo validar que efectivamente es Felipe Zúñiga la persona que está golpeando la puerta y me van a abrir la puerta. Pero después, una vez que ya entré, bueno, ¿qué puedo hacer en la casa de ustedes? Y ahí viene el proceso de autorización, porque la autorización va a determinar el nivel de acceso de una persona o de un servicio que ya se autenticó. Por lo tanto, es la autorización la que me va a permitir saber a mí como usuario dónde puedo acceder, a qué sistemas puedo acceder, a qué datos voy a poder acceder y más importante aún, qué voy a poder hacer con esos datos. Volvamos al ejemplo de la vida real. Ya me autentiqué, le mostré mi pasaporte, ustedes validaron que fuera Felipe Zúñiga. Perfecto, me abrieron la puerta, entré a su casa. Posiblemente entré a la sala de estar. Bueno, una vez que entro a la sala de estar, ¿significa que automáticamente puedo ir a dormir a la cama de ustedes? Estoy seguro que no. ¿Okay? Entonces, ustedes me van a autorizar para que, por ejemplo, yo me quede en la sala de estar. Posiblemente me van a autorizar a que vaya al refrigerador y pueda sacar una bebida o prepararme un café o tomarme una cerveza. Y si me voy a quedar a alojar ahí, bueno, habrá una pieza de invitados y un baño de invitados para que yo vaya. Pero no creo que les guste que yo me meta a su dormitorio, a su baño y les use, por ejemplo, su crema de afeitar y su máquina. Además de lo insalubre que es eso, no lo haría. Créanme que no lo haría. Pero, ¿se fijan? Esa es la diferencia entre autenticar y autorizar. La autenticación, yo soy quien digo ser. La autorización, ¿qué puedo hacer ahora que ya saben quién soy yo? Y para eso, además, hoy en día, es cada día más importante tener mecanismos de autenticación que sean de múltiples factores. La autenticación multifactor es seguridad adicional para las identidades. ¿Por qué? Porque permiten utilizar dos o más elementos para que la autenticación sea completa. En general, se habla de algo que sé, algo que tengo y algo que soy. ¿Qué es algo que sé? Por ejemplo, mi nombre de usuario, mi contraseña. ¿Qué es algo que poseo? Un teléfono móvil, por ejemplo, donde ustedes me manden una segunda solicitud de autenticación. Y algo que yo soy, bueno, mi huella digital, o un lector de iris, o un lector de reconocimiento facial, que valide que efectivamente esa persona que yo digo ser, sea yo. Entonces, lógicamente, mientras más capas de autenticación tenga, un poco más complejo es el acceso a los sistemas, pero siempre va a ser más seguro. Y la verdad es que este tipo de servicio de autenticación multifactor tampoco toma mucho tiempo. Yo hace mucho tiempo que utilizo autenticación multifactor. Soy un poco paranoico también, lo reconozco. Por ejemplo, yo tengo autenticación multifactor para todas mis cuentas. Mi Twitter, mi Instagram, lógicamente las cuentas de correo corporativas, mi cuenta de correo Hotmail, LinkedIn, todo tiene autenticación multifactor en mi caso. Utilizo gestores de contraseña, utilizo contraseñas que no son fáciles de recordar,
si ustedes me preguntan hoy cuál es mi contraseña de Twitter o de LinkedIn, no me la sé. Mi gestor de contraseña se la sabe. Para yo poder recuperar mi contraseña y ponerla en la página de LinkedIn, tengo que primero abrir sesión en el gestor de contraseña, luego autenticarme con la huella digital en mi teléfono, o con un token, un one-time password que me llega al dispositivo móvil si no estoy utilizando la huella digital. ¿Se fijan? Entonces eso es bastante, y no toma tanto tiempo, son un par de segundos más. Azure Active Directory es la base de la pirámide a nivel de servicios de identidad dentro de Azure y dentro de los servicios de la nube de Microsoft. Microsoft 365 también utiliza Azure Active Directory. Entonces, algo que tienen que saber desde ya, y por favor, esto, no importa si alguien les dice lo contrario, ustedes créanme, de verdad, Azure Active Directory no es lo mismo que Active Directory Domain Services. No funcionan igual y posiblemente no van a poder reemplazar Azure Active Directory Domain Services no van a poder reemplazar Active Directory Domain Services con Azure Active Directory. ¿Por qué? Porque Active Directory Domain Services es una estructura jerárquica, ¿ok? Es un LDAP, básicamente. Por lo tanto, tiene profundidad, tiene niveles. Yo tengo las unidades organizacionales y tengo políticas de grupo que yo aplico a esas unidades organizacionales. En cambio, en el caso de Azure Active Directory es un servicio plano. Es una estructura de directorio plana donde tengo usuarios, grupos y dispositivos, y a los cuales les puedo aplicar políticas, pero no tengo unidades organizacionales, no tengo OUs en Azure Active Directory. Ahora, va a depender del tipo de políticas de grupo que ustedes utilicen en su Active Directory on-premises, si van a poder migrarse por completo a Azure Active Directory. No es un no rotundo, es un posiblemente no. ¿Por qué? Porque hay políticas en Azure Active Directory, hay políticas en Intune que yo puedo utilizar para controlar ciertas cosas en Azure Active Directory y que están asociadas cada vez más parejas a lo que hacen las políticas de grupo. ¿Okay? Ahora, Azure Active Directory se encarga de la autenticación de los usuarios, pero además tiene capacidad de inicio de sesión único, de single sign-on. ¿Okay? Además, permite la administración de las aplicaciones. Vamos a hablar de RBAC un poco más adelante. Vamos a hablar de acceso condicional un poco más adelante. Tiene características tanto de B2B, business to business, como de B2C, business to customer. Y además me permite administrar los dispositivos de los usuarios, de nuevo, en conjunto con las políticas que tenga en Intune. Y una de las funcionalidades a nivel de administración de la identidad y del acceso que a mí me gusta mucho, y que yo en mi vida como consultor lo utilizaba bastante y le recomendaba a mis clientes de la época que lo utilizaran, es Conditional Access, acceso condicional. Este acceso condicional lo utiliza Azure Active Directory para reunir señales, tomar decisiones y aplicar directivas. ¿Qué significa esto? Que basado en quién es el usuario que está pidiendo permiso para acceder a un recurso o a un servicio dentro de la nube, Conditional Access revisa en Active Directory si ese usuario es quien dice ser primero o si pertenece a un grupo que tenga permiso para acceder al recurso y va a tomar una decisión. Y esa decisión puede ser permitirle el acceso directo a las aplicaciones o los datos o los recursos, puede pedirle que valide su autenticación mediante Multi-Factor Authentication y luego que se valide apropiadamente va a darle acceso o simplemente va a bloquear el acceso. Pero además de hacerlo basado en la identidad o en la pertenencia a un grupo de algún usuario,
lo puede hacer por dispositivo. Por ejemplo, si mi dispositivo es un iPhone, yo tengo enrolado un iPhone con mi organización, con mi empresa, y un día aparece una solicitud de Felipe Zúñiga tratando de acceder a un recurso de Microsoft desde un dispositivo con Android. Si ese dispositivo no está enrolado apropiadamente, y yo no puedo validar que ese sea mi dispositivo, o el usuario de ese dispositivo no puede validar que sea yo, no lo van a dejar pasar. Lo mismo pasa con la ubicación de la dirección IP. Y aquí entra, por ejemplo, un concepto que ustedes quizás conocen, que es el Impossible Travel. Yo estoy basado en Chile, yo vivo en Chile. Estamos en tiempos de COVID. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que yo hoy mismo viaje a posiblemente Inglaterra, voy a decir. Bueno, si yo estoy en Chile, basado en Chile, y en el sistema está identificado que yo estoy basado en Chile, ¿por qué hay una solicitud de acceso de mi computador 10 minutos después de mi último login desde Inglaterra? Además, no hay forma en tiempos de COVID o tiempos de no COVID de llegar a Inglaterra en 10 minutos. Desde Chile a Inglaterra jamás me voy a demorar 10 minutos. Y si alguna vez se inventa la posibilidad de llegar de Chile a Inglaterra en 10 minutos, créanme que lo primero que voy a hacer no va a ser tratar de ingresar algún recurso de Microsoft, sino que va a ser ver la posibilidad de comprar un ticket para ir a un partido de la Premier League, porque me encanta el fútbol. Lo mismo pasa con las aplicaciones, lo mismo pasa con otras condiciones que yo puedo poner, ¿okay? Esto permite detectar riesgos en tiempo real. De nuevo, si yo me estoy logueando de un dispositivo que no es el mío, si yo, comillas, me estoy logueando desde un dispositivo que no es el mío, si yo, comillas, me estoy logueando desde una ubicación geográfica que no es la normal, si yo, comillas, me estoy logueando desde una aplicación que no es una aplicación que es normalmente, el sistema automáticamente bloquea el acceso. Esa es la ventaja de Conditional Access. Veamos cómo funciona. Veamos cómo funciona la administración de acceso utilizando Role-Based Access Control para la creación de asignación de roles y para el registro de actividad y la eliminación de un rol. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a asignar un rol, ¿cierto?, a un usuario. Para eso, lo que vamos a hacer es crear un grupo de recursos, nuevo, vamos a llamar un grupo de recursos RBAC, lo vamos a dejar en la zona este, revisar y crear, esto es bastante rápido, crear un grupo de recursos sin nada es bastante rápido, ¿okay? Vamos a darle un par de segundos para que refresque y lo veamos ya en la lista para poder utilizarlo. Ahí está. Entonces, ahora vamos al grupo de recursos y para poder trabajar con RBAC lo que vamos a hacer es ir donde dice control de acceso, IAM, ¿okay? Y acá yo puedo ver una revisión de los accesos de los usuarios, la asignación de roles, denegación de asignaciones, administradores clásicos y finalmente los roles. Y aquí en los roles ustedes se pueden dar cuenta, el listado es bastante grande. Están los roles típicos, estaban aquí arriba, el owner, contributor, reader, pero hay otros roles más abajo que tienen distintas funcionalidades y que son muy específicos. Y esa es una de las ventajas de ocupar RBAC para el manejo de las identidades, los permisos y los roles. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un usuario que solo es lector de operaciones de respaldo. Él va a poder ver los respaldos, los servicios, pero no va a poder realizar cambios sobre las operaciones de respaldo, no va a poder modificar respaldos. Lo mismo, por ejemplo, el lector de la facturación. Él va a poder revisar la facturación. Un auditor, por ejemplo, podría necesitar este rol
para poder realizar la facturación de la empresa. Y así tenemos muchos tipos de roles distintos dentro de la plataforma. Esto está muy bueno, la verdad, muy bueno. Pero lo que vamos a hacer es asignar un usuario. Eso lo hacemos en asignación de roles, agregar. Vamos a agregar una asignación a un rol. Vamos a elegir el rol de contribuyente a máquina virtual. Este rol de contribuyente a máquina virtual permite que yo pueda administrar las máquinas virtuales, pero no voy a tener acceso a las máquinas virtuales, ni voy a poder modificar otros objetos de la máquina, como por ejemplo la red o la storage account. ¿Okay? Y acá voy a agregarme yo, correcto, y vamos a guardar. Vamos a agregar el rol entonces. Y listo. Así de fácil. Se fijan, lo único que tengo que saber es el usuario y tratar de entender qué es lo que hace cada rol. Y con eso voy a poder facilitar mucho la experiencia de administración de las identidades dentro de la plataforma. Y a nivel de las metodologías de gobierno en Azure, entonces vamos a hablar de lo que es el control de acceso basado en roles, Role-Based Access Control, una funcionalidad de Azure que a mí me simplificó y me facilitó la vida con mis clientes en mi época de consultor. Vamos a hablar del bloqueo de recursos, vamos a hablar de las etiquetas, de las políticas, de los blueprints y el Cloud Adoption Framework para Azure. Role-Based Access Control o control de acceso basado en roles es definitivamente muy útil. Y ojo, es gratis. Está incluido en todas las suscripciones de Azure. No necesitan pagar adicional por RBAC. La ventaja que tiene RBAC es que me permite una administración de acceso granular. O sea, yo puedo controlar el acceso a los recursos a nivel de los usuarios, de las aplicaciones, de los grupos de recursos y darles autorización para que accedan a la suscripción, al grupo de recursos o a un recurso específico con un conjunto de permisos particulares. Por ejemplo, y este ejemplo creo que es bastante útil para entender. Un desarrollador puede tener permisos de administración sobre las bases de datos de desarrollo, pero un desarrollador no necesita y no debiera tener permiso de administrador sobre las bases de datos de producción. Yo puedo administrar los permisos así de granularmente utilizando Role-Based Access Control. Es más, puede que algún usuario necesite ser administrador de un conjunto de máquinas virtuales, pero no de todas las máquinas virtuales de la organización. Un consultor externo, por ejemplo, yo puedo generar un grupo de permisos para consultores externos que tengan acceso solo a las máquinas virtuales, solo a las bases de datos, solo a los recursos en Azure a los cuales ellos debieran tener acceso y no a mi infraestructura completa. Ni siquiera van a ver los otros recursos que están. No les van a aparecer en la pantalla. Por lo tanto, Role-Based Access Control me permite simplificar muchísimo la administración de los usuarios. Y los bloqueos de recursos también ayudan para proteger recursos de una eliminación o modificación accidental o intencional. ¿Okay? Hace varios meses atrás, casi un año incluso atrás, se dio un caso que fue bastante público de una empresa donde despidieron a un operario del área de TI que tenía permiso de administración sobre ciertos recursos de la organización y descontenta esta persona por su despido, borró los recursos de la organización.
Así de simple. Sí, en serio. Borró y se fue. ¿Quieres fumar un ratito? ¿Okay? Se pueden imaginar el caos que eso generó. Cógete. Para su tranquilidad, esos recursos no estaban en Azure. ¿Okay? Hay que ser completamente honestos. No estaban en Azure. En Azure ustedes pueden generar estos bloqueos. ¿Okay? Pueden generar un bloqueo que permita que los recursos no se modifiquen, no se puedan eliminar, a menos que ustedes lo permitan. En esta demo vamos a ver cómo administramos esos bloqueos, cómo los creamos, cómo probamos, vamos a probar la eliminación de un recurso y después vamos a ver cómo queda este registro. Bien, entonces vamos a crear primero un nuevo grupo de recursos para comprobar cómo funcionan los bloqueos. ¿Okay? Creamos el grupo de recursos, mantenemos la región, estamos listos para crear. Listo. El grupo de recursos ya está creado. ¿Okay? Vamos a darle un par de segundos para que refresque. Bien, ya está el grupo de recursos listo. Vamos al grupo entonces. Y lo que vamos a hacer es poner un bloqueo. ¿Okay? Los bloqueos los ponemos aquí, donde dice logs, configuración logs. Vamos a agregar un bloqueo. ¿Okay? Le vamos a dar un nombre y el tipo de bloqueo. Y el tipo de bloqueo que yo voy a utilizar en este caso es el de eliminación. ¿Ok? ¿Ok? El bloqueo ya está listo. Y ahora lo que voy a intentar hacer, lógicamente, es eliminar este grupo de recursos. Para eliminar este grupo de recursos, lo que tengo que hacer es validar que efectivamente es el grupo que quiero eliminar. El nombre está validado. Vamos a guardar. No funciona. ¿Ok? Sale efectivamente el mensaje que tenía que salir de que el grupo no se puede eliminar. Ahí ya probamos tratar de eliminar el grupo de recursos. Ahora intentemos crear un recurso y eliminar algo que tengamos dentro de este grupo de recursos. Vamos a generar un storage account. Dentro de la suscripción lo vamos a hacer en el grupo de recursos que está protegido. A ver si funciona. Sí, perfecto. La zona este. Vamos a mantener todo el resto por defecto, salvo acá. Vamos a dejarlo en redundancia solo local. De nuevo, esto es una demo, entonces no necesito tener mayores configuraciones a nivel de seguridad o de redundancia, protección de los datos. Iniciamos el despliegue. Y vamos a darle un par de segundos para que esto esté listo. Ya eso lo hice. Así para la gente blanca, válida como yo. Bien, ya está listo, vamos al recurso y lógicamente lo que tenemos que intentar aquí es ver si podemos eliminarlo. No se puede eliminar, ¿se fijan? ¿Por qué? El mensaje dice no se puede eliminar porque este recurso o un padre tiene un bloqueo a nivel de eliminación. Debo remover los bloqueos antes de poder eliminar recursos. Esto es muy importante. Se fijan que yo solo tuve que configurar el bloqueo de eliminación a nivel del grupo de recursos y automáticamente cualquier recurso que yo vaya generando dentro de ese grupo se va a proteger automáticamente. Ojo con eso porque eso les puede simplificar mucho la vida a la hora de tener que ir generando recursos que son de alta criticidad y que ustedes quieren evitar que por algún error se puedan eliminar. Pero eliminemos ahora.
¿Ok? Vamos a buscar el grupo de recursos que está aquí y vamos a quitarle el bloqueo ahora. ¿Ok? Vamos a eliminar este bloqueo. Ya está. Y ahora veamos si podemos eliminar, pero no voy a eliminar el grupo de recursos completo. Quiero probar solo si puedo eliminar la storage account. ¿Ok? Y eliminar. Ya pasó la validación, eso ya es un indicador y me dice que se pudo eliminar correctamente el storage account. ¿Se fijan? Entonces el tema de los bloqueos es bastante útil y nos sirve bastante para proteger ciertos recursos críticos que tengamos a nivel de nuestras suscripciones. Característica que es muy útil para mantener el gobierno apropiado dentro de la suscripción o dentro de los recursos son las etiquetas. Y las etiquetas van a permitir generar metadata para todos los recursos en Azure y organizar lógicamente los recursos en una taxonomía que ustedes pueden definir completamente a su criterio, según sus necesidades específicas. Esto consiste en un par nombre y valor. Como pueden ver en el ejemplo de la pantalla, yo puedo generar un nombre del propietario de un recurso y asignárselo a un usuario, o cuál es el departamento que está a cargo de ese recurso, o ese recurso sirve para qué departamento en particular, o por ejemplo, qué entorno es de ese recurso. Esa máquina virtual es de producción, es de desarrollo o es de testeo, de pruebas. ¿Para qué sirve esto? Para poder, por ejemplo, manejar información a nivel de la facturación, si es que ustedes tienen distintos centros de costo dentro de la organización. Pero también para permitir asignar permisos, por ejemplo. De nuevo, tienen una etiqueta que es entorno, donde puede ser desarrollo, pruebas y producción. Llega un nuevo desarrollador y ese desarrollador solo tiene que tener recursos, o sea, solo tiene que tener permisos, de administración sobre los recursos del área de desarrollo. Entonces yo hago una búsqueda basada en la etiqueta de todos los recursos que sean del área de desarrollo y puedo generar un rol específico para esos desarrolladores. Es bastante útil. Y están las políticas. ¿Recuerdan cuando hablamos de Security Center, que el Security Center está basado en estas políticas de Azure? Bueno, las políticas de Azure permiten cumplir con estándares corporativos y con los acuerdos de nivel de servicio mediante el uso de las definiciones de directivas, y puedo aplicar reglas y puedo generar efectos a estas reglas para el uso con mis recursos de Azure. Me va a permitir evaluar e identificar los recursos que tengo en Azure que cumplan o que no cumplan con las directivas, y voy a poder generar definiciones de directivas, definiciones de políticas que sean además integradas, tanto para temas de almacenamiento, de redes, de procesamiento, de seguridad o de supervisión. Los Azure Blueprints, o los planos, si queremos traducirlo de manera textual al español, permiten a los equipos de desarrollo construir y poner en marcha rápidamente entornos de trabajo. No es lo mismo un blueprint que una política, por favor. Suelen confundirse, pero no son lo mismo. La ventaja que tienen los blueprints es que son un conjunto de componentes que yo voy a mantener en una especie de plantilla. Son mucho más similares a una plantilla que a una política. La diferencia es que dentro de un blueprint yo puedo tener la plantilla de Resource Manager, el archivo JSON, pero además yo voy a incorporar en este blueprint los roles, las directivas y los grupos de recursos específicos. Entonces, esto es muy útil para las áreas de desarrollo específicamente, para que levanten un entorno de desarrollo de manera rápida, y ese entorno de desarrollo va a generar los recursos, ejemplo más simple, las máquinas virtuales de un cierto tipo, en una cierta ubicación, con ciertas características de hardware específicos, con ciertos roles
de usuarios ya asignados con permiso para esas máquinas virtuales, con políticas que pueden restringir el dónde y quién crea la máquina virtual y asociadas a grupos de recursos específicos. ¿Okay? El Cloud Adoption Framework es un enfoque que tiene Microsoft para la adopción de la nube. Y en general, este Cloud Adoption Framework, el CAF, son un conjunto de procedimientos que recopilamos no solamente internamente en Microsoft, sino que vienen de recomendaciones que nos han hecho los partners, los mismos empleados de Microsoft y ustedes mismos como clientes, que de pronto nos dicen, Microsoft, sería bueno generar esto en esta parte de la plataforma. Bueno, esos comentarios, aunque no lo crean ustedes, nosotros los tomamos en cuenta, los revisamos, los validamos. Y si tenemos el mismo comentario de muchos clientes o de muchos socios, de muchos empleados, y nos damos cuenta en realidad que podría ser una buena práctica en general, la vamos a incorporar acá. El CAF tiene herramientas, tiene instrucciones, tanto a nivel de las estrategias como a nivel de los resultados esperados de una implementación de recursos en Azure. A nivel de la privacidad, el cumplimiento y los estándares de protección de los datos, aquí hay mucho de lo que hablar, pero el tiempo no es tanto. Así que de nuevo, vamos a cubrir bastante en poca profundidad. ¿Cuáles son nuestros principios a nivel de seguridad, privacidad y cumplimiento? ¿Qué es nuestra declaración de privacidad y por qué es tan importante? ¿Por qué como Microsoft la tomamos tan en serio? ¿Cuáles son las condiciones de los servicios en línea? ¿Y cuál es la enmienda de protección de datos o la Data Protection Amendment? ¿Qué es el centro de confianza, el Trust Center de Microsoft? ¿Dónde pueden encontrar ustedes la documentación de Azure que demuestra el cumplimiento que tenemos como plataforma de distintas regulaciones a nivel del mundo? Finalmente, vamos a mencionar cuáles son las regiones soberanas de Azure, tanto para lo que es Azure Government del gobierno de Estados Unidos y lo que es Azure China. A nivel de seguridad, privacidad y cumplimiento, aquí hay conceptos importantísimos. Primero, como Microsoft tenemos incorporada la seguridad por diseño. Pudimos ver en el Security Center que hay capacidades y tenemos capacidades para responder a amenazas de manera automatizada y de manera rápida. Bueno, esas mismas capacidades que ocupamos nosotros internamente las hacemos disponibles para ustedes y ayudamos a protegerlos a ustedes como clientes contra ciberamenazas que sean conocidas o desconocidas, las Day Zero. ¿Cómo lo logramos? Mediante la automatización de tareas y mediante el uso de inteligencia artificial y machine learning para detectar comportamientos anómalos en la plataforma o en los servicios. Segundo pilar fundamental es la privacidad. Nos comprometemos a la privacidad de los datos que ustedes almacenan en nuestra plataforma. ¿Cómo lo hacemos? Mediante contratos, mediante acuerdos que entregan completo control y transparencia del uso de los datos a ustedes, a los usuarios. Nosotros no vendemos los datos, no compartimos los datos, no le damos acceso a entes gubernamentales a los datos a menos que hayan órdenes judiciales apropiadas y correspondientes. Esa es una pregunta que nos hacen siempre. Y a nivel de cumplimiento nos preocupamos de respetar todas las leyes y todas las regulaciones locales, entregando una cobertura integral a nivel de las distintas regulaciones que hay en el mundo. Si ustedes tienen que cumplir con GDPR, tenemos las herramientas. Como plataforma cumplimos, pero les entregamos a ustedes las herramientas para que sus productos, sus servicios también. Tienen que cumplir con la legislación de privacidad de los datos en Brasil, en Uruguay, en Colombia, en el estado de California. Están esas regulaciones incorporadas a nuestros servicios y las hacemos públicas para que ustedes también las puedan utilizar. A nivel de términos
y requisitos de cumplimiento, Microsoft es el proveedor de servicio en la nube que más regulaciones cumple hoy en el mercado, incluyendo certificaciones como la ISO 27018, lógicamente la ISO 27001, pero además cumplimos con estándares y normativas de nivel global. Aquí hay solo algunas. El NIST es una de las más importantes. CJIS, que es el Servicio de Información Criminal de la Justicia de Estados Unidos. Está HIPAA, extremadamente importante porque mediante HIPAA se regula la información de salud de los ciudadanos de Estados Unidos. Lógicamente está GDPR dentro de nuestro catálogo. Más adelante les voy a mostrar cómo podemos ver y dónde podemos ver específicamente cada una de estas regulaciones. La declaración de privacidad de Microsoft es una demostración de lo serio que nos tomamos la transparencia y la honestidad de cómo manejamos sus datos. En esta declaración de privacidad nosotros explicamos qué datos vamos a procesar, cómo los vamos a procesar y para qué se utilizan los datos que procesamos. Es muy importante que ustedes se tomen el tiempo de leer esto. Yo sé que a nadie le gusta leer términos de contratos ni declaraciones de privacidad y que cuando generamos un servicio o bajamos una aplicación al teléfono nos aparece el acuerdo de confidencialidad o el acuerdo de servicio, le hacemos scroll lo más rápido posible, le ponemos siguiente, creamos el usuario y vamos a usar la plataforma. Bueno, eso puede que sea aceptable, yo no hago. Yo leo los términos de servicio. No todos, leo algunos. Pero cuando son mis datos, bueno, puedo ser a lo mejor un poco más flexible. Pero cuando hablamos de datos de la empresa, es importante que nos tomemos el tiempo de comparar a los proveedores y de entender dónde están los límites del procesamiento de los datos y dónde están los límites a nivel de la privacidad de los datos y cómo cada proveedor los maneja, procesa y cómo los utiliza. A nivel de las condiciones de los servicios en línea y la protección de los datos, las condiciones de los servicios es una licencia que básicamente va a definir los términos y las condiciones mediante los cuales ustedes van a poder utilizar las licencias, los productos y los servicios de Microsoft, tanto on-premises como en la nube. Y el acceso de protección de datos establece las obligaciones tanto de Microsoft como de ustedes con respecto a el procesamiento y la seguridad de los datos, tanto de los clientes como los datos personales de ustedes en nuestros servicios en línea. Y esto es fundamental, el Trust Center, porque es en el Trust Center, un sitio web que está en la página de Microsoft, que lo vamos a ver un poco más adelante, donde yo voy a poder encontrar toda la información que yo les he estado mostrando, que yo les he comentado anteriormente. Es ahí donde ustedes van a encontrar los recursos ordenados por tema y por rol. Porque, por ejemplo, puede que en esta sesión haya gerentes, no solamente de áreas de TI, gerentes de negocios también, que haya ingenieros, que haya oficiales de seguridad, que haya un abogado, no sé, puede que haya un abogado que quiera aprender Azure, lo cual encuentro maravilloso. Bueno, ¿cómo busco información sobre los servicios de Microsoft, las políticas, el cumplimiento normativo para cada uno de esos roles? Bueno, en el Trust Center está. En esta demostración, entonces, vamos a ver el Trust Center, vamos a entrar al portal de confianza y al Compliance Manager para ver todo lo que les mostré anteriormente. Entonces, para poder ver el Trust Center, vamos a buscar el Microsoft Trust Center. Y aquí en el Microsoft Trust Center vamos a encontrar mucha información sobre temas de seguridad, de privacidad, cumplimiento, productos y servicios, documentación. Lo que me interesa mostrarles por ahora es la oferta de Microsoft a nivel de cumplimiento. Básicamente,
cuáles son todas las reglamentaciones, las regulaciones, las leyes, los estándares con que cumple la plataforma, simplemente por el hecho de ustedes estar usándola. Por el lado de Microsoft, ustedes ya cumplen con esto. Por el lado de su proveedor de servicios, ustedes ya cumplen. Hay acciones adicionales que lógicamente ustedes tienen que tomar para poder cumplir 100% con la norma. Pero vamos a una de las más comunes hoy en día, la ISO 27001. Y si se fijan, aquí en el portal, estamos ahora en el portal de Microsoft Docs, donde está toda la documentación de los distintos productos y servicios que Microsoft ofrece, pero dentro de este portal hay ciertos ítems específicos referidos, por ejemplo, aquí a la ISO 27001, que es un resumen de la ISO, cuál es la relación entre Microsoft y la ISO, y aquí ya entramos a los servicios que Microsoft tiene dentro del ámbito de la ISO 27001, certificados de auditoría, reportes, certificados de cumplimiento, las mediciones y reportes que constantemente se hacen sobre la plataforma a nivel de cómo Microsoft está cumpliendo con la ISO 27001, algunas preguntas frecuentes, si Microsoft, por ejemplo, ejecuta pruebas anuales de fallo de infraestructura, el uso del Compliance Score para poder revisar cuál es el riesgo que cada uno de nosotros tenemos dentro de la plataforma. Ahora, a nivel de documentación de cumplimiento, como les dije anteriormente, Microsoft tiene la oferta de cumplimiento normativo más grande del mercado de los proveedores de servicios en la nube hoy. Por lo tanto, no importa si ustedes tienen que cumplir con una normativa que sea global, no importa si tienen que cumplir con una normativa de un gobierno específico o de una industria, de una vertical de industria específica, por ejemplo puede ser salud, finanzas, o si es una regulación regional, como puede ser GDPR, bueno, van a poder hacerlo utilizando la nube de Microsoft. A nivel de las regiones soberanas de Azure, hay ciertas condiciones que tienen ciertas regiones de Azure. Hay ciertas regiones de Azure que son US Government Only. Significa que solo ciertos organismos del gobierno federal de los Estados Unidos pueden utilizar esas regiones. Aquí hay un punto bastante importante, porque, y es una pregunta que nos hacen comúnmente, bueno, ¿y qué pasa si una empresa gigante del rubro de las bebidas gaseosas quisiera aprovechar las capacidades de seguridad adicional que tienen las regiones de Azure Government en Estados Unidos? ¿Puede hacerlo? ¿Puede pagar algún precio especial a Microsoft para almacenar sus datos en estas regiones? No. ¿Y qué pasa si es el gobierno de otro país? No, ahora mismo la pelota que también es gobierno, por lo tanto podría querer utilizar los servicios de Azure en la región soberana de gobierno de Estados Unidos. Tampoco. Las regiones de Azure Government para Estados Unidos son de uso exclusivo para ellos. Son instancias completamente separadas, son regiones separadas, son data centers separados, son todos separados. Están físicamente aisladas de otras regiones. ¿Para qué? Para que no haya confusión. Y si ustedes creen que los security clearance o las autorizaciones de seguridad para entrar a un data center normal de Microsoft, un data center público, si queremos decirlo de una forma de Microsoft, son exigentes, bueno, para entrar a estas son aún más exigentes. Otro ejemplo de una región soberana de Azure es Azure China. Microsoft es el primer proveedor extranjero de servicios en la nube que puede operar dentro de China, cumpliendo con todas las regulaciones gubernamentales. ¿Cómo se hace esto? Mediante la operación y la administración de los data centers de Microsoft en China por la empresa 21 Vianet. Todos los datos que se utilizan, se procesan y se almacenan en Azure, en la región de Azure China, están almacenados dentro de esa región para asegurar el cumplimiento con las estrictas regulaciones que tiene el gobierno chino para el manejo de la información.
cerrar el módulo, hagamos una revisión ya de lo que cubrimos. Como se dan cuenta, cubrimos bastante. Vimos los servicios de identidad, vimos la diferencia entre autenticación y autorización, Azure Active Directory con todos sus componentes adicionales, MFA, Single Sign-On, Conditional Access, funcionalidades de gobierno, policies, Role-Based Access Control, etiquetas, el CAF, conceptos de cumplimiento normativo, la privacidad, las distintas declaraciones y contratos que tiene Microsoft con sus clientes para proteger tanto su identidad como sus datos. Y finalmente vimos las regiones soberanas de Azure. Y con esto estamos terminando el módulo 5. No, yo tampoco creo que haya problema. Y con esto estamos cerrando el módulo 5. Vimos conceptos de identidad, de gobierno de la plataforma, de privacidad y de cumplimiento normativo. Vamos a un receso, 10 minutos más, respiremos, descansemos y luego vamos a volver con el último módulo de este curso. Nos vemos en 10 minutos. Vale. Y ya no lo leo. ¿Estás haciendo la mail? Sí, ¿qué pasa? ¿Una mail? No, es por saber que se me va a llamar o no para meterme en otras llamadas. Pero me parece que te has dicho que te va a pasar una mail. No sé cómo te llama el teléfono. ¿Tienes un teléfono? No, Meet, ¿por qué me llama por Meet? Que me llame por Teams. Me da audio y así Meet. Aquí está. ¿Qué le pasó? Nosotros vamos a leer un código en Excel y ponerlo a mano cada nivel de una campaña. Bueno, me lo pasó a mí también. Entre que me entero también. Hola, Jesús. Hola. Sí. A ver, un poco tarde. No voy a pasar. Por eso Por eso, a ver, sí, claro. Es lo que quiero decir, es lo que quiero decirles hace un rato. Este campo, el que Ale dice, el tema es que Soho, este código lo tiene que leer el CRM y ponerlo en Lixor Detail. O sea, tiene que ponerlo en campaña o lo tiene que poner en Lixor Detail. Entonces, y lo tiene que hacer automáticamente. Manuales. Yo digo, cuando todo esto esté ya configurado, el sistema tiene que ser capaz de hacerlo automatizado. ¿Por qué? Porque todo lo estoy haciendo, Gloria y Elena quiere sacar un reporte, está ahí metido automáticamente desde que viene en las redes sociales. Y para el otro lado, que voy a el tema del idioma, para que todo funcione bien, es porque también nosotros apenas nosotros hemos pasado de tener 15 redes sociales a no sé cuántas, no vamos a... Vale, lo menciono un par de veces, lo menciono acá porque pasa bien, yo creo que esto ya lo puedo resolver con Pedro, que sabe toda la parte más
pero hay solamente que decir cuando uno es pendiente antes del lanzamiento, Eles colocaram, acho que mapa de método de expertise, alguma coisa assim, uma porta de casa. Vale, ¿me has sugerido porque pueden tener? Estás en mute, Emma. una cuenta de la empresa, ¿no? No, vale. Vale, ¿qué riesgos asumimos haciéndolo por internet? Claro. Claro. No es operativo. Vale, yo lo que sugeriría son varias cosas. Uno, les has sugerido que pueden tener la cosa esta de la IP asimétrica o lo que sea, la restricción de la IP asimétrica.